Hoy tenemos el gusto de presentarles al doctor Luis Aguirre. El doctor Luis Aguirre pertenece al departamento de matemáticas, está en el área de ecuaciones diferenciales. El doctor es especialista en ecuaciones diferenciales y teoría del control. Sus líneas de investigación o temas de interés son la estabilización de sistemas de control, los sistemas semidinámicos y problemas de bifurcaciones. Y hoy nos va a platicar del teorema fundamental del cálculo. Escuchémoslo con atención. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y la verdad es que al preparar este tema, ¿verdad?, que es como que el pan de cada día para nosotros, ¿verdad? Se me hizo difícil porque es algo bastante conocido, ¿verdad? Bastante conocido para los que damos clase, ¿verdad? Para los estudiantes que ya están en la maestría, para los estudiantes que ya están, incluso que han llevado el curso de cálculo integral. Entonces pensé que posiblemente hubiera escogido un tema más complicado, pero también corre uno el riesgo de que das una plática en la que no se te entiende nada, ¿verdad? Entonces, yo pensaba que para los más eruditos, ¿verdad?, esto servirá como que una manera de abordar este problema de entender el teorema fundamental del cálculo. Para hacer este trabajo, yo me enfoqué al siglo XVII, ¿verdad?, que fue el siglo de la Revolución Científica, el siglo de las monarquías absolutas, donde no había educación crítica ni pública, ¿verdad? Entonces me situé en esa época y ahí pues me perdí un buen rato en estar investigando leyendo quiénes habían vivido en esa época. Por ejemplo, cuando muere Galileo, nace Newton, ¿verdad? Está Isaac Barrow, que es profesor de Newton, ¿verdad? Está Fermat. Luego te remontan hacia Arquímedes para ver cómo se calculaban áreas, ¿verdad? Y entonces en realidad como que te queda la sensación de que el cálculo comienza pues con el cálculo de áreas y no al contrario con derivadas, así como lo hacen en el libro del apóstol, ¿no? Entonces yo tomé como referencia pues dos libros rusos, uno de Historia de las Matemáticas, no sé por qué no me apareció aquí la bibliografía, ¿verdad? Y bueno, claro, me metí a internet. Ajá. Ahí me enteré que alguien del CIMBESTAP, de Matemáticas Educativas, estudia con detalle el teorema fundamental del cálculo partiendo de los escritos originales, y hace todo un artículo. Pero dije, bueno, pues eso en la UAM, lo que a veces no es necesariamente lo que necesitamos. Nosotros necesitamos hacer muchos cálculos y bueno, pensando en estudiantes que apenas ingresan aquí a la UAM, ¿verdad? Dije, bueno, yo cómo abordaría el problema, ¿no? ¿Cómo le haría? Entonces por eso digo que no es un tema o sea, no voy a hablar de cosas nuevas, sino es una faena en lo que vamos a platicar, como pues si estuviéramos en un café, ¿verdad? Por cierto, no hay café, ¿verdad? Entonces vamos a platicar más bien cómo abordaría yo el problema para enseñar, ¿no? Pienso que en primer lugar, pues no sería, a mí me gustaría que alguien experimentado, ¿verdad?, me hablara en un contexto histórico, cómo pensaba la gente, qué hacía, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla de la familia Bernoulli, ¿no?, que casi acaban a golpes porque son personas muy vanidosas, se andan peleando los resultados, a ver quién lo hace primero, ¿verdad? Se habla de otros matemáticos
que han tenido bastantes problemas emocionales en su vida y llegan a la conclusión que encuentran la paz estudiando matemáticas. De café. O sea, perdón, gracias. Que solamente ese es su escaparate, ¿no? Tantas broncas que tengo, políticas, familiares, emocionales, y si yo me encierro a estudiar un libro de matemáticas, ahí estoy tranquilo. y repasando el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Viendo cómo, bueno, entonces, pues, hay un libro de Seldovich, de matemáticas superiores, de la editorial Mir, que originalmente se escribió por ahí por los años 80 y 70 y tantos y se publicó en el 82, ¿no? Y de ahí más o menos tomé pues una idea para desarrollar esto, ¿no? Bueno, aquí yo iba a poner varias fotografías de varios matemáticos, pero de pronto dije, no, mejor me voy al asunto, ¿no? Aquí estaba leyendo sobre los hermanos, los Bernoulli, ¿no? Toda esa dinastía de matemáticos, ¿verdad? Y finalmente, pues ahí, pues son a los que se consideran a los padres del cálculo, ¿verdad? Newton y Leibniz, ¿no? Ahí leía que, por ejemplo, se le plantearon un problema a Leibniz que nunca pudo resolver, y sin embargo Newton lo resolvió pronto, y le llamaban el zarpazo de Newton, ¿no? La braquistócoma. Ajá. Bueno, entonces yo, como abordaría el curso, pues sería, digamos, partiendo del área básica, ¿no? De lo más básico, que es cuáles son las unidades de área. Pues la unidad elemental, por más que uno le busque, es pues el cuadradito, ¿verdad? No agarramos un círculo, no agarramos alguna otra superficie plana que el cuadrado, y si tiene lado por lado, pues es la cuadrada, ¿no? Pero entonces, partiendo de eso, ¿cómo llego a la conclusión de cuánto vale un rectángulo, verdad? Entonces, por ejemplo, en el libro de Hasser, ¿cómo se llega a la conclusión del área de un triángulo, ¿verdad? Del área de un trapecio, por ejemplo, que son las áreas regulares básicas más elementales, ¿no? Entonces yo lo que encontré, por ejemplo, es que en el libro de Hasser, el volumen 1, ajá, traen una idea que es, tienen un cuadradito que es el área básica, luego ahí perdón, ¿cómo se le apunta aquí? Mejor el de Aguascalientes, ¿no? Bueno, entonces aquí tienes un cuadrado, y como ya conoces cuánto vale el área de un cuadrado, pues entonces con este rectángulo formas un cuadrado, ¿verdad? Y ahí encuentras 4 áreas congruentes y un cuadradito en medio, pues ahí como que hay medio un poco de trampa, ¿no? Y entonces haces ahí algunas cuentas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Sí. Haces algunas cuentas y pues llegas a la conclusión de que el área que el área es A por B, ¿no? Sí, el área del triángulo es la mitad del área del rectángulo, y así. Entonces, uno de los dos problemas fundamentales es que se plantean como un ejemplo para llegar a la integral, es pensar en la velocidad, ¿no? En la velocidad de una partícula en la línea recta. Ajá. Ni siquiera en el plano ni en el espacio, ¿no? En la línea recta. Ajá. Entonces, si conocemos la velocidad en cada instante, ¿verdad? Digo, si conocemos que el movimiento es con velocidad constante, es rectilíneo y uniforme, pues ¿cómo se aplica lo de las áreas? Pues simplemente, ¿verdad? Si graficamos la velocidad contra el tiempo, ¿verdad? Tenemos que el área es la base por la altura, ¿no? B0 por T, ¿verdad? Y si la condición inicial es más adelante, ¿verdad? Es decir, si en T igual a T0
no comenzamos necesariamente en el 0, pues entonces recorremos el rectángulo, ¿verdad? Y es la base, es el área de la base, que es T menos T0, por la altura que es de 0, más el desplazamiento inicial, ¿verdad? Entonces, si la velocidad es directamente proporcional al tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí hablamos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Es decir, en donde la constante de proporcionalidad es la aceleración constante, ¿no? Entonces aquí ya no vamos a tener un rectángulo, vamos a tener pues un trapecio, ¿verdad? Un triángulo. Ajá. Y entonces el área de la base pues es el tiempo por la altura, que es A por T, pero como es un triángulo, pues esa es la distancia recorrida, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, luego si estamos en una posición, si para T0 estamos en una posición X0, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento? Es decir, primero aquí nos enfocamos, dada la velocidad, ¿verdad? ¿Cómo recuperamos el desplazamiento? Ese es el primer problema. Y en esto necesitamos calcular áreas, ¿no? El siguiente problema va a ser el contrario, dado el desplazamiento, ¿cómo encuentro la velocidad? Ajá. Y el teorema fundamental del cálculo pues va a ser el teorema que nos dice cómo pasar del uno al otro lado. ¿Okay? Bueno, entonces si estoy en una posición, si en T0 estoy en X0, ¿verdad? La velocidad, y tengo esa velocidad inicial, ¿cómo recupero el desplazamiento? Pues entonces yo tengo ahí ese trapecio, ¿verdad? Que es la fórmula que pusimos al principio. X0 es la posición inicial. Ajá. Este término pues es el área que tenemos aquí, y la otra parte es el área del triángulo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos las fórmulas que conocemos desde Alonso, Rin, Chamos, los más elementales, ¿no? De la física. Bueno, ahora si nosotros tenemos distintos movimientos que son a velocidad constante y directamente proporcionales, pues vamos a formar una poligonal, ¿no? Ajá. Y entonces vamos a tener pues una suma de áreas, ¿verdad? El recorrido total va a ser una suma de áreas, una suma algebraica de áreas como el que aparece aquí, ¿verdad? Como lo que aparece aquí. Entonces, ese sería el desplazamiento en X, ¿no? Bueno, sería la suma de las áreas, ¿verdad? Aquí lo que pues hago es proponer un ejemplo, ¿no? Un ejemplo donde en un intervalo de 0 a 1, ¿verdad? En un intervalo de 0 a 1, pues estás a una velocidad 0, luego a una media kilómetro por hora, del 1 al 2, y luego con una velocidad de 3 medios en este intervalo, y luego con una velocidad 1, ¿verdad? Y entonces tendríamos pues la siguiente figura, ¿verdad? Y la suma de todas las áreas que tenemos ahí, pues sería el recorrido total, ¿no? Bueno, el cálculo entonces ahí, ¿cómo calculamos? Ahora sí que la primitiva, ¿verdad? Pues ¿cómo lo calculamos? Usando solamente áreas, sin meterse a integrales todavía. Pues usando las fórmulas del trapecio, del cuadrado, del triángulo, etcétera, ¿no? Sin meterse a más broncas, ¿no? Ni sumas de Riemann tan siquiera, ¿verdad? Entonces ya hasta ahí podemos, y lo que nosotros vemos ahí es en esta gráfica, pues es cómo sería el desplazamiento, ¿no? Es decir, cuando tenemos cuando tenemos aquí ¿cómo se llama? El de medio. Aquí. Ok, creo que sí es más efectivo.
Sí, entonces aquí tenemos pues aquí no hay desplazamiento, ¿verdad? Obvio, porque en el ejercicio anterior teníamos que la velocidad era 0, estaba en reposo. Después tenemos una velocidad constante, aquí hay una pequeña aceleración porque hay una curvatura y aquí hay una velocidad lineal, ¿no? Directamente proporcional. Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Bueno, entonces así un ejemplo pues muy simple pues es este caso, ¿no? Donde tienes una velocidad de 2, pero tienes distintas posiciones iniciales, ¿no? Aquí comienzas en 0, en 1, en 2, ajá. Y digamos que para este caso particular, ¿verdad? Aquí ya se siente la cuestión de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya se vislumbra un poco, porque yo tengo esta velocidad constante, ¿verdad? Y aquí estoy dando distintas condiciones iniciales, ¿verdad? Si la posición inicial es 0, pues el desplazamiento, el camino es este, ¿verdad? Si la velocidad inicial es 1, pues el desplazamiento es el que tengo arriba. Si comencé en 2, pues es la otra, ¿no? Y ahí voy a tener una familia digamos, de curvas integrales, ¿no? ¿Verdad? Ok. Bueno. Ahora, ¿qué pasa? Que si la velocidad cambia con el tiempo, ¿verdad? Si la velocidad cambia con el tiempo, ahí fue un error involuntario, ¿verdad? ¿Cuánto debe valer la A? Ahí viene la ¿cómo cuánto debe valer la A? Entonces, pues aquí ya se ve que la A debe ser el área bajo esta curva, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí sí ya necesitamos, ahora sí meternos con las sumas de Riemann, ¿no? Pero antes, pues no lo necesitábamos realmente, cuando tendríamos velocidad constante, aceleración constante y una quebrada, pues no necesitábamos realmente eso, ¿no? ¿Verdad? Nos bastaba con lo que ya se sabe de geometría plana, ¿no? Pero aquí ya se necesitan otros conceptos, ¿no? Entonces, para calcular, pues entonces vamos a entrar al proceso límite, ¿verdad? Vamos a tomar pues una partición de rectángulos, ¿verdad? Para poder calcular esa área que nosotros pedimos. Y si el límite existe, ¿verdad? En este momento pues ya podemos hablar de ya una suma de Riemann, ¿verdad? Porque es muy necesaria, ¿no? Si el límite existe, pues entonces ya le llamamos la integral de t0 a t de ds, en ds. Entonces, tomamos las sumas. Bueno, aquí lo hacemos de manera muy elemental, ¿no? Tal vez con funciones conocidas, la cúbica, la cuadrática. Y bueno, vamos a ver que la cuadrática tampoco va a ser necesaria, porque yo no sé si yo andaba buscando si fue Descartes o fue Fermat quien encontró una fórmula para encontrar un área exacta con una área parabólica, ¿no? ¿Verdad? Que es la que usamos en la regla de Simpson, ¿no? Con 3 puntos podemos tener un área exacta, ¿verdad? Porque en la fórmula del error pues nos da 0, ¿verdad? Bueno, entonces aquí si la velocidad cambia de manera caprichosa, ¿verdad? Ajá, si la función no es de clase, ¿verdad?, apropiada, sino es una función medio complicada, ¿verdad? Una vibración, ¿no? Entonces esto va a ser medio complicado para encontrar el límite, ¿no? Bueno, entonces aquí tendríamos para el área, ¿verdad? Si la función es derivable, ¿verdad? Si la función es continua en un intervalo, ¿verdad? Si la función es continua, ¿verdad? Si esta función es continua, ¿verdad? Entonces, obviamente es integrable, ¿verdad? Y si es integrable, pues tenemos este teorema, ¿no? El teorema del valor medio para integrales, ¿no? ¿Verdad?
y bueno, que es equivalente a esto, ¿no? Que existe una velocidad promedio, ¿no? Es decir, si nos vamos a cierta hora de aquí a Acapulco y conocemos el kilometraje, ¿verdad? Basta con dividir el tiempo y dices, bueno, forzosamente encontraste esta velocidad, ¿verdad? Y podemos calcularla de esta manera, ¿no? Y entonces, pues otra forma es, si yo tengo, por ejemplo, aquí pues esta superficie, yo imagino a veces un líquido, ¿no? Que tienes aquí, que lo puedes sostener, ¿no? Y entonces, de pronto sueltas esta barrera y dices, bueno, pues existe un rectángulo cuya área es exactamente el valor de la integral bajo la curva, ¿no? ¿Verdad? Y ya entonces tienes esa, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí le llegamos con algunas cuestiones de la integral, ¿no? Ajá. Ahora pasamos a la otra cuestión, ¿verdad? Dada una trayectoria, dado un camino, ¿cómo encuentro una velocidad constante, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, bueno, comenzamos con lo que es lo más elemental, lo que es una inclinación, ¿no? O lo que es una pendiente, ¿no? Lo que es una subida, no sé. Y entonces, bueno, pensamos en un triángulo, pues la pendiente va a ser y sobre x, ¿verdad? En un triángulo rectángulo, ¿verdad? Θ es el ángulo, ¿verdad? Y eso, no es más que una semejanza de triángulos, ¿no? ¿Verdad? Entonces la semejanza de triángulos es equivalente a una proporcionalidad. Que y sea igual a mx, pues significa que x y y son directamente proporcionales, ¿no? Eso no es más que eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? ¿Qué es lo que tradicionalmente nos sirve para definir una recta, ¿no? Bueno, entonces, si x de t es la posición de una partícula en la recta en el tiempo t, ¿cómo determinamos su velocidad v? ¿Verdad? Vamos, obviamente aquí si en el tiempo nunca cambia de posición, pues la velocidad es cero, ¿no? Aquí. Luego, si hay una cierta inclinación de la recta, pues ya tengo ahí la velocidad, que sería la velocidad media, ¿no? ¿Verdad? Luego, pues la velocidad media es la inclinación de esa recta que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Y bueno, pero si la tenemos aquí, ¿cómo describimos el comportamiento de este movimiento? Pues es como una especie de ejercicio sencillo, ¿no? O sea, lo que ponemos aquí es que de 0 a 1, pues la inclinación es 6, ¿no? Si le metemos ahí un cuadriculado, ¿no? De 1 a 3 es un medio, y aquí es horizontal, pues vale 0. Aquí la pendiente es negativa, va en declive, y luego pues sube a 9 cuartos, ¿no? Así más o menos describimos cómo son las velocidades. Desde luego que aquí no es diferenciable, ¿verdad? Aquí tampoco, etc. ¿Verdad? Ahí no hay diferenciabilidad, ¿no? Es continua, pero en esos picos no es diferenciable, ¿verdad? Ajá. Ahí, si se deriva, pues encontraríamos como que rectángulos, ¿no? Le pasas la integral y como que la planchas, ¿verdad? La pegas. Ok, bueno. Entonces, si nosotros tenemos, pues si la velocidad no es constante, digo, si la trayectoria no son líneas quebradas, sino es una sucesión continua de puntos, ¿cómo encontramos la velocidad instantánea? Pues aquí es donde otra vez usamos la pendiente, ¿verdad? Damos dos puntos y encontramos la pendiente, ¿verdad? Y definimos la velocidad promedio y la velocidad instantánea si es que el límite existe cuando la t tiende a 0, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues entonces, si tenemos, por ejemplo, esta curva, ¿verdad? Esta línea quiere decir que el movimiento va subiendo y aquí hay un máximo, ¿verdad? Y luego ya se regresa, ¿no? Como cuando lanzamos una piedra, ¿no?
es decir, hacia arriba, ¿no? Y se regresa por la acción de la gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, pues queremos calcular la velocidad instantánea. Y bueno, aquí tenemos la notación de Leibniz, pues según los libros de historia de las matemáticas, dicen que fue esta, ¿no? Dx en dt, un cociente de infinitésimos, ¿no? Y en cambio Lagrange se le atribuye esta notación. Lagrange fue más joven, ¿no?, que ellos, porque ellos vivieron en el siglo XVII y Lagrange ya vivió en el siglo XVIII, ¿no? Que según en algunos libros de historia, cuando él revisó lo que habían hecho Newton y Leibniz, dijo, bueno, pues ahora sí está difícil el trabajo para nosotros, porque ya prácticamente todo está hecho, ¿no? ¿Qué nos queda, verdad? Es así como aquí en el departamento, ya casi todos los problemas los resolvieron, ¿no? Ya no queda nada para hacer tesis. No se crean, sí hay muchos problemas, ¿no? Lo difícil es cómo abordarlos, ¿verdad? Ahí es donde uno se da de topes. Bueno. Entonces, bueno, pues, como conclusión de esto, pues el objeto de estudio de la derivada es cómo es la variación del camino, ¿no? Estudiar cómo va cambiando ese camino. En el sentido de que la primera derivada pues, nos ayuda a detectar los puntos extremos locales, ¿verdad? Y la segunda derivada como que nos dice dónde se curva el camino, ¿no? ¿Verdad? Dónde se tuerce la gráfica plana, ¿no? En este caso. Y entonces ese sería una especie de variación del camino, ¿verdad? Aquí está máximo, mínimo, etcétera, puntos de inflexión, lo que todos los alumnos hay alumnos aquí de CBS, ¿no? Aquí, mira, les voy a enviar y me dan su correo, ¿no? Bueno. Ok, entonces aquí pues existe también hay un teorema importante, que existe una velocidad promedio, ¿no? ¿Verdad? Igual que había un área promedio, aquí también existe una velocidad promedio. Entonces, si tengo yo un camino que es continuo, ¿verdad? Digo, derivable de t0 a t, ¿verdad? De t0 a t. Entonces, es derivable en el intervalo abierto. Entonces existe un punto t asterisco donde se alcanza la velocidad promedio, ¿no? Entonces, como que va a ser el punto clave para que se dé la validez del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Uno de los puntos clave, ¿no? Estos teoremas, ¿no? Bueno, entonces ahora pues viene el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Verdad? El teorema fundamental del cálculo dice que si x de t es la integral de t0 a t de una velocidad, de otra función que se conoce como la velocidad, es decir, que es como que la derivada de x, ¿no? ¿Verdad? Entonces la derivada de x en dt, la derivada de x en dt, la derivada de x de t es lo que está en el integrando, ¿verdad? Para toda t en un intervalo de t0 a t. Pero además, el valor de esta área, o sea, del área comprendida entre t0 y t, depende de los extremos del intervalo, ¿no? Solamente de los extremos. No le importa lo que sucede en los puntos intermedios, ¿no? Por eso cuando pues cuando uno da los cursos de varias variables, ¿verdad? El teorema de Green, ¿verdad? Es una integral doble, ¿verdad? Que de alguna manera la encuentras evaluando una integral en la frontera de ese dominio, ¿no? Lo mismo pasa con el teorema de Stokes, lo mismo pasa con el teorema de Gauss, ¿no? Como que si me empiezas a buscar el valor de una integral sobre un dominio
en la frontera de su dominio, ¿no? Y este como que es lo que nos dice este teorema. Bueno, entonces, pues, una versión muy simplificada de este teorema, ¿verdad? Así muy sin meterse en conjuntos compactos y las topologías y todo ese tipo de cosas. Ajá. Más bien una versión intuitiva sería decir, aquí puesto que x de t es la integral, la integral de t0 a t de b de s en ds, pues esto, evaluamos esta función, ¿verdad? Es como una composición, hacemos la resta, y aquí usamos un teorema del valor medio, ¿verdad? Para derivadas, ¿no? Entonces es un teorema de valor medio aquí, ¿no? ¿Sí? Y este es el punto que nos va a permitir, ¿por qué? Porque b es como la derivada, ¿no? De x en un punto t0, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir la conexión, ¿verdad? Es decir, entonces la derivada, es decir, x de t es un área, ¿no? Vamos como que llenando un área, ¿verdad? Y su derivada es la velocidad con que se va llenando esa área, ¿verdad? Esa es la velocidad. Y esa velocidad con que se va llenando el área es el integrando, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo. Bueno, entonces aquí, pues, se hacen los cálculos y t asterisco es una t que se encuentra entre t0 y t, ¿verdad? Entonces, cuando el delta t tiende a 0, pues obviamente la t asterisco como que se va a quedar atrapada ahí, ¿verdad? Y no le va a quedar otra más que coincidir con la t, y por eso esto demuestra el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Este razonamiento sí es simple, ¿no? Bueno, entonces lo que yo hice después aquí es, bueno, a veces a los alumnos les dice, a ver, si yo te doy, si te doy f de t, ¿verdad? Si te doy esta función, ¿verdad? Por ejemplo, esta función que tenemos aquí, te doy b de s, pero no me uses sumas de Riemann, ¿verdad? No uses sumas de Riemann, sino solamente con lo que sepas de áreas, trapecios, encuéntrame la primitiva, ¿no? Sí, sin usar sumas de Riemann, ¿no? Bueno, pues cuando tienes, por ejemplo, pues que la b de t es una función lineal, es muy simple porque es un trapecio, ¿no? ¿Verdad? Entonces, varías el extremo, ¿verdad? Varías este extremo de t y en base a eso, pues calculas la primitiva fácilmente, ¿no? Ajá. Ajá. Si la b de t es una parábola, ¿verdad? Es lo que yo les mencionaba, que no me acuerdo si a Descartes se le atribuye una fórmula para calcular áreas de tipo parabólico, ¿no? Pero nosotros podemos calcular, es decir, si los puntos están uniformemente espaciados, ¿verdad? Es decir, aquí tengo uno exacto, ¿qué pasó aquí? Ah, no. Aquí lo que yo quería poner es una parábola, ¿no? Pero me falló de poner la figura, ¿no? Sí, pero puedo escribir, ¿verdad? Sí, o sea, lo que tenemos aquí es, si aquí tengo alfa, ¿verdad? Y beta, y aquí tengo pues cualquier parábola, ¿verdad? Bastan estos tres puntos para... Ajá. Aquí es un tercio, ¿verdad? De h por f de, si aquí le llamamos f de alfa, más 4 f de alfa más h, ¿verdad? Más f de beta. La fórmula que usamos para calcular la fórmula que usamos para calcular la regla de Simpson, ¿verdad? Pero solamente que vamos variando la t, ¿no? Y entonces ahí se puede entender, pues como que si a alguien no les gustan las demostraciones, pero sí sabe derivar, puedes encontrar la primitiva y encuentras expresiones completamente complicadas y las derivas y dices, ¿cómo es posible que me dio pues una ecuación parabólica, ¿no? De todo esto, ¿no? En fin, entonces esa es ahí. Bueno, ahora
la cuestión esta de integrales sobre una trayectoria. Bueno, lo primero que se estudia pues son integrales sobre una trayectoria, ¿verdad? Es decir, de un campo escalar sobre alguna trayectoria sigma, ¿no? Y así es como se define esta integral sobre una trayectoria. Aquí pues le pides que la sigma de t sea una curva que no tenga puntos singulares, es decir, que la derivada sea distinta de 0 para todo t. Y entonces la defines en términos pues de una función real, ¿no? En realidad, de una función real, ¿no? Luego, pues defines si tienes un campo vectorial sobre una trayectoria, pues también la defines de esta manera y lo tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, uno de los teoremas donde se aplica el teorema fundamental del cálculo es que si f es un campo gradiente, ¿verdad? Entonces, la integral depende de los extremos de la curva, ¿no? ¿Verdad? Y si encierra a un conjunto que no tiene puntos donde el campo le ocurren cosas raras, entonces esa integral siempre vale 0, ¿verdad? En fin, lo mismo si tengo un campo vectorial y quiero integrar sobre una superficie, ¿verdad? Sobre una superficie S, pues entonces yo parametrizo la superficie, ¿verdad? Estos son funciones que van de dónde a dónde, de R2 en R3. Y así definimos una integral de un campo escalar sobre una superficie. Los TU, aquí era TU y aquí era TV. Estos son los campos, los vectores tangentes, ¿verdad? Los vectores tangentes, y esta es la norma. Entonces esto se define en términos de una integral doble, ¿no? La integral de un campo escalar sobre una superficie, pues igual se define de esta manera. Aquí era U y la otra era B, ¿no? Ajá. Ya uno hace muchos ejercicios con estas integrales, ¿verdad? Primero pues tienes que, para integrales sobre trayectorias, ejercicios pues de cálculo integral, ¿no? Así de una variable, y para esto sí necesitas saber teoremas en dos variables. Ajá. Y ya, bueno. Entonces uno de los teoremas que llaman la atención es por ejemplo, si yo tengo un dominio D, ¿verdad? Un dominio D pues sería una región en el plano. Ajá. Una región en el plano, ¿sí? Si tengo aquí una región un dominio D, y aquí le doy esta orientación que le llamo C+, y aquí en este interior defino y aquí sobre esta tengo la integral de un campo vectorial de R2, va de un campo vectorial, ¿verdad? Ajá. Entonces, uno puede calcular esta integral, es decir, este es el margen, ¿no? Uno puede calcular esta integral, que es una integral de dos variables, en términos de ¿quién? De la frontera del dominio, ¿no? En eso es análogo al teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que la integral depende solamente de los extremos del intervalo cerrado A y B, ¿verdad? Y si la función no está definida de los extremos, pues uno se aproxima, ¿verdad? Mediante integrales impropias, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí es nada más, aquí el dominio es D, ¿verdad? Y esta es la orientación uno le tiene que dar una orientación a la forma de recorrer la frontera del dominio, ¿verdad? Ajá. Y esto es en el sentido positivo, ¿no? Con la regla de la mano derecha, ¿no? Bueno, otro teorema de Green que tiene el aspecto como el de Tocques, ¿verdad? Es este teorema, ajá, f.ds, y aquí el rotacional se toma, pues nada más se le colocan los dos campos primeros y ya se puede probar que adopta esta forma, ¿no? Con un dominio de ese tipo, ¿verdad? En el plano, de todas maneras. Este es teorema de Green que quiere tomar la forma de una especie de teorema de Gauss en el plano, ¿verdad? Ajá, pero aquí también lo que quiero hacer notar es que esta integral doble también se calcula en términos de la frontera del dominio, ¿no? Que en eso es análogo con el teorema fundamental del cálculo, ¿no?
Aquí también el teorema de Green en la forma de la divergencia, de todas maneras, está expresado en términos de la frontera, ¿no? Cuando tenemos el teorema de Stokes, el teorema de Stokes pues se define pues sobre una superficie, ¿verdad? Una superficie que puede ser como la mitad de un balón de fútbol, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la frontera es esa línea, ¿verdad? La frontera, entonces, también la integral sobre la superficie del rotacional se expresa en términos de una integral de línea, donde la integral de línea es la parametrización de la frontera de esa superficie abierta, ¿no? En eso se parece al teorema de fundamental del cálculo. No digamos que es lo mismo, pero prevalece la misma idea, ¿no? Aquí, bueno, el teorema de Stokes, si yo tengo esta superficie, ¿verdad? ¿Cómo la oriento la frontera en el sentido positivo? Porque la puedo orientar en el sentido negativo y entonces el normal pues va hacia abajo, ¿no? Bueno, y luego viene pues el teorema de Gauss, ¿no? No sé si se acuerdan de los cursos de física que se utiliza para calcular la cantidad de carga, ¿no? En un cuerpo en una región que rodea a un cuerpo cargado de electricidad, ¿verdad? Entonces aquí, donde está la similitud, es que tenemos W, es un conjunto, es un sólido, ¿verdad? Es un sólido, ¿verdad? W es un sólido y la frontera es la cáscara de ese sólido, ¿verdad? Es una superficie, digamos, serrana, ¿no? Y entonces la integral triple, ¿verdad? Esta sería una integral sobre un volumen, ¿verdad? Esto que tenemos aquí es la divergencia del campo vectorial, que sería un campo escalar y que a su vez pues se hace sobre un volumen. A veces la región es muy complicada y resulta más fácil hacerla sobre una superficie, ¿verdad? Y ahí viene otra vez el análogo, ¿no? El dominio es un sólido y la frontera del dominio pues es la cáscara que rodea a esa superficie. Bueno, y por último, pues el teorema de cálculo el teorema fundamental del cálculo sirve para introducirse a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo aquí tengo x' igual a f de t, ¿verdad? ¿Cómo hace uno? Pues integra, ¿verdad? Aquí me faltó poner x de t0 igual a x0. Integras directamente, ¿verdad? Si tienes las mismas variables de este lado, ¿verdad? Puedes integrar directamente y encuentras la solución. Pero si tienes aquí un producto que sea f de t por g de x, haces una variable separable, ¿verdad? Pasas de un lado las variables que dependen de la x y del otro de la t, y vuelves a aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Y entonces, pues ahí, aquí no se vio bien esta figura que escaneé de este libro de Rándico, pero aquí dan aquí viene el cálculo integral y todas las áreas que se derivan de ahí, ¿no? Donde interpretemos pues el cálculo integral pues como que ahí contiene en el corazón el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Verdad? Está claro. Bueno, pues esa era más o menos la idea de matemáticas que yo quería platicar, ¿no? Pero lo demás pues quería hablar quizás de cosas que ustedes ya saben de los matemáticos principales, ¿verdad? Pues gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿De qué libro es esa gráfica, perdón? Yo lo tengo ahí ya son como joyas, ¿no? De un libro ruso. A ver, yo aquí es el único que puse como referencia, pero no me apareció, porque no sé por qué no me apareció la referencia. Aquí está, mira, esos dos son los
libros principales que... Ese libro es muy bonito, ¿no? El rítmico es muy bonito. De ahí saqué esa imagen, ¿no? Además, pues ahí sí te piden hacer ejercicios, ¿no? Que resuelvas algunas cosas que uno no ve a simple vista, ¿no? Y el otro es un libro que también es muy bonito, que trae muchas aplicaciones, que también es de la editorial MIR. Les decía que ese número 1974 es cuando se publicó en ruso, ¿verdad? Y el 87 es cuando llegó aquí a Ediciones Palomar, ahí en San Cosme, ¿verdad? Y el otro, el Sedovich, se publicó en el 82 y pues ya llegó por acá en la época de la perestroika, ¿no? Cuando todavía podía uno comprar libros aquí, rusos, aquí de la librería de la UAM. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Muy bien, le agradecemos nuevamente al doctor Luis. Gracias. Le entregamos su constancia. Gracias. Ok, nos vemos la próxima semana.